Ay, pobre micrófono. Como buen niño ya lo golpeé. Traviesos allá. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Bendiga a las hermanas, los niños. Bendiga a las niñas, los niños. Jesucristo. Dios bendiga, niños. Amén. Ay, es que es del otro lado. Esa no lo uso. El otro lado que usando lo voy a pegar en papel. Oye, pensé que había dibujado usted. No, no es de la clase de niños, Gloria a Dios. Damos gracias a Dios que nos permite dar una oportunidad más de poder estar aquí. ¿Cómo están los niños y las niñas? ¿Bien? ¿Trajeron Biblia? Vayan abriendo su Biblia, Hechos capítulo 8. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 3. Y luego nos vamos a ir a Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Hechos capítulo 8, versículo 3. Capítulo es el número grande y versículo es el chiquitito, ¿ok? Hechos capítulo 8, versículo 3. Y después nos vamos a ir al 9. Del 1 al 9. Vamos a hablar esta tarde de este personaje tan importante para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Se llama, el tema de esta tarde es de Saulo a Pablo. Escuchen bien, niñas. De Saulo a Pablo. Hechos capítulo 8, versículo 3, ¿ya lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, escuchen bien lo que él hacía, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora nos vamos al capítulo 9, del 1 al 9. Dice así. Vamos a esperar aquí. ¿Listo? Hechos 9, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, mire lo que pasó. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, mire lo que le pasó, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hermano pastor, congregación, Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra. Te rogamos que tú administres nuestras vidas a través de ella. Esta palabra poderosa, esta palabra que confronta, que restaura. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial. Bendito Dios de la gloria, administra la vida de tu siervo en esta noche. Administra la vida de cada uno de los niños, jóvenes, adultos, Padre, que estamos presentes.
y a cada uno de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial. Usa tu siervo en esta noche para traer esta palabra a la vida del necesitado. En el nombre de Jesús, háblanos con poder y autoridad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Sí me escuchan, verdad? Vale. Traigo por aquí unos papelitos que imprimí para que ustedes vean de qué vamos a hablar esta. Miren. ¿Quiénes pusieron atención a lo que leímos? ¿De quién vamos a hablar? De Saulo. Sí, muy bien, de Saulo. Vamos a hablar de Saulo. De acuerdo a lo que leímos, ¿cómo creen ustedes que era Saulo? ¿Era una buena persona? ¿Era un muy malo? ¿Muy malo? ¿Por qué? Oh, porque perseguía a los cristianos, imagínense. Pero no los perseguía para darles dulces, no. Saulo los perseguía para meterlos en la cárcel o, de ser posible, hasta los mataba. Algunas mujeres las agarraba, las amarraba a la cola del caballo y los caballos las arrastraban. Era un hombre terrible, ¿verdad? Dice que en cierta ocasión mataron a un seguidor del Señor llamado Esteban. Mataron a Esteban. Lo mataron no con una bala, no con una lanza, no con una espada. ¿Cómo creen que lo mataron? ¿Bueno? Con piedras, imagínense. Miren. A pedradas, imagínense cómo fue la muerte de Esteban. ¿Creen que no sufrió ese hombre? Sufrió, ¿verdad? Pero sufrió porque él amaba a Dios. Así como los que estamos aquí amamos a Dios, ¿verdad? Ya escucharon gran amén que dieron los hermanos. Él sufrió y murió de esa manera porque amaba a Dios. Y dice que cuando él murió, le quitaron la ropa a Esteban y se la pusieron a los pies de Saulo. Imagínese usted. Porque Saulo decía, sí, mátelo. Es un cristiano. Mátelo. Gracias a Dios nosotros no nos ha pasado eso. Y primero ya no lo pasé. Porque si lo llegamos a pasar, de duras penas venimos a la iglesia. Imagínense que llegáramos a pasar algo así. Pero gracias a Dios, que Dios nos ayude. Saulo entonces era un tipo muy malo. Sí, él no le importaba si eran niños, si eran ancianos, mujeres, hombres. Él castigaba a los cristianos porque él tenía un odio en contra de los cristianos. Hay personas que odian a los cristianos, ¿sabían ustedes? Porque usted y yo confiamos en Dios, creemos en Dios. Aleluya. Nos odian, ¿sí? Usted dirá, hermano, ¿quién nos odia? El pastor lo dijo ahorita, un ejemplo. El dentista, ¿verdad? Puede ser su maestra, su maestro, que no lo quiere porque usted viene a la iglesia. Y si le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, usted no lo va a negar, porque usted ama a Dios. Saulo era un hombre así, odiaba. ¡Ay! Decía, cuando miraba a los cristianos, no los quiero matar, yo los quiero encarcelar a los cristianos. Más eso que cantan, ese coro que dice, yo tengo un amigo que me ama. ¡Oh! Me cae mal. Así son las personas. Porque ellos viven una vida que no le agrada a Dios. Por eso se vuelven en contra de Dios. Y fíjense bien. Pero ¿cómo es Dios? De hermoso. Saulo era un hombre que no dormía, porque en la noche él pensaba y decía, ¿qué voy a hacer para ir a arrestar a los cristianos? ¿Qué voy a hacer para ir y meterlos presos? ¿Qué voy a hacer para ir a matar a doña Paquita? Cae mal doña Paquita.
¿qué voy a hacer para matar a don Ramirito? A don Goyito. Imagínense. Él pensaba, él no dormía en la noche, se levantaba y decía, ¿qué voy a hacer hoy para dañar a los cristianos? Para que ellos no prediquen el evangelio. Así es el diablo. El diablo siempre está pensando qué hacernos a nosotros para que no vengamos a la iglesia, para que no escuchemos la palabra a la hora del mensaje, para que no le cantemos cuando se nos da un privilegio para cantar. Siempre busca cualquier cosa para dañarnos. Pero fíjense bien, que Saulo, teniendo un corazón muy duro, por más duro que era, había uno que tenía mucho más poder que él. Sí, amén. ¿Quién? Dios. Dios. Aleluya. Dios, y Dios hasta cierto tiempo lo dejó que dañara a los cristianos, que matara a muchos, que metiera en la cárcel a muchos. Pero llegó un momento que Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar. Ya mataste a Esteban, ya encarcelaste a muchas hermanitas, a muchos hermanitos. Y Dios esperaba el día. Dios esperaba el día. Mientras tanto, ese día se llegaba. En aquel tiempo, saben que había unas autoridades como hoy. ¿Cuáles son las autoridades que tenemos hoy en día? Ayúdenme. ¿Quién? ¿Una autoridad? ¿Saben qué es autoridad? ¿Un policía? Ajá, un policía es autoridad. ¿Qué más? ¿Los bomberos? Sí, son autoridad. Porque cuando ellos vienen, nosotros nos quitamos y le damos paso a ellos. ¿Quién? ¿Las ambulancias? Sí. ¿Quiénes más? ¿Rubí? ¿Autoridades? ¿El pastor es autoridad? Sí, ¿verdad? Sí, porque si él quiere ahorita, termina el servicio y nos vamos. Autoridad. Sí. ¿Los soldados son autoridad los soldados? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Los soldados son autoridad? Sí, porque matan. Sí. Entonces, mire, Saulo, aunque él era muy malo, él respetaba a las autoridades. Y él sabía que él no podía hacer algo si las autoridades no se lo permitían. Entonces él dice que vino en cierta ocasión y él planeaba algo muy grande, acabarse a muchos cristianos ese día. Pero fue primero donde las autoridades y les dijo, ¿sí me dan permiso de ir a arrestar a los cristianos? A los del camino, les decían antes. Y llevaban las cartas y se las dieron porque ellos también odiaban a los cristianos. Y dice la Biblia que yendo Saulo, que todavía no se llama Pablo, Saulo en el camino, imaginen ustedes, iba Saulo, yo traje a Saulito, ¿quieren verlo? Ahorita lo van a ver a Saulito. Y tiene mucha calor. Ahí me disculpan porque ahí bien mal portado. Yo le dije que se pusiera camisa y no le puso. Miren, Saulito. Saulito, miren Saulito. Miren, pues, está bien rojo, está el calor. Y luego, ¿quieren ver el caballo donde iba Saulito? Miren el caballo que traje. ¡Ay! Miren el caballo de Saulo. Parece un pony, ¿eh? Imagínense, parece un pony este animal. Y miren. Miren, está Saulito y su caballito. Y en cierta ocasión iba Saulo, montado. Iba montado en su caballito. Y de repente, ¿qué creen que pasó? Mire, ay, mire lo que trae. De repente
Dice que vino. ¡Ah! Una pregunta. ¿Cómo está el sol a mediodía? ¿Está fuerte o está...? Fuerte, ¿va? Imagínense. Dice que era mediodía. Pero la luz que Saulo vio era mucha más fuerte que la luz natural. Y lo tiró, ¿eh? Fue tan fuerte la luz que lo tiró. Ahí lo voy a tener un rato castigado porque no es su camisa. Y lo tiró. Y lo tiró. Y de ahí, esta cosa. Bueno, y los tiró. Y simplemente no los tiró. Sino que, aparte de haberlo tirado, ¿qué creen? Quedó ciego. Fíjense ustedes, una luz tan fuerte. Porque cuando Jesús se aparece en nuestra vida, muchas veces no podemos quedarnos quietos, ¿verdad? Ni parados. ¿Han visto ustedes a los hermanos a veces llorar? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Porque cuando el Espíritu de Dios aparece, nadie es igual. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Cuando Dios se aparece a nuestra vida, suceden cosas muy hermosas. Hemos aquí tenido muchos servicios donde la presencia de Dios se ha manifestado. Te voy a contar algo. Un día estaba tocando su servidor y se derramó la presencia de Dios. Yo quería dejar de tocar y no podía. Sino que mis manos, saben que alguien me las agarró y me las tenía moviendo en el piano. Yo quería quitarlas y no podía. ¿Saben por qué? Porque había aparecido el Señor. Y a Dios. Aquí miren, vemos esa luz. Está Saulo y el caballo. Saulo no pudo resistir la luz. Y donde le cayó la luz, se cayó el del caballo. Y dice la Biblia que en el momento que cayó, pasó muchas cosas. Pasó muchas cosas. Fíjese bien. Dice la palabra de Dios que cuando él cae, oyó una voz. Oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Dios nos conoce. No solo por nuestras obras, sino por nuestro nombre también. De Dios, aleluya. Dios conoce quién cantó esta noche. Dios conoce quiénes colectaron la ofrenda, quiénes vinieron a la iglesia hoy. Dios conoce. Y Dios le pagará un premio muy hermoso. Al momento que Saulo escucha aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Gloria a Dios. Imagínese usted. ¿Quién eres? Él no podía ver a nadie. Él le dice: ¿quién eres? Y viene aquella voz y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando alguien nos hace mal a nosotros, cuando alguien nos desea mal a nosotros, no solo se está metiendo con nosotros, se está metiendo con Jesús. ¿Sí? Su palabra dice: mía es la venganza. ¿Por qué levantamos manos? ¿Por qué altercamos? Cuando Dios es el que tiene al tanto las cosas. Dios, aleluya. Dios tiene cuidado. Y a Saúl le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabía que eso? ¿Saben qué es un aguijón? Un ejemplo, una aguja. ¿Alguien conoce una aguja? Sí, esas que nos meten a veces, ¿verdad? Imagínense estar dando una trompada contra esa aguja. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si se pone a darle, pongamos un clavo aquí, pero lo vamos a poner al revés, y yo empiezo a darle trompadas. ¿Qué va a pasar con mi mano? Se va a sangrar, ¿eh? Va a salir mucha sangre de mi mano. Va a quebrar quizás mis huesos. Ya no voy a poder mover mis dedos. Y es lo que estaba haciendo Saulo. Estaba peleando contra alguien que nunca le iba a ganar. ¿Y ese es quién? Jesús. Jesús, Rey de victoria. Y viene él y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Mire, aquel hombre que llevaba unos planes malvados se había dado cuenta que el ser que se le había aparecido era un ser mucho más poderoso que él. Alabado Dios, aleluya. Que el hombre que lo lideraba a él en aquel tiempo, si había un rey o alguien que le daba poder a él, este ser que se le había aparecido era mucho más grande que esa persona que él le obedecía anteriormente. Y ahora le dice, ¿qué quieres que haga? Mire, póngase a pensar usted, ¿qué quieres que haga? Dice. Y aquella voz le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice que iban unos hombres con él, muy malos también, asesinos. Y estaban asustados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esa voz de dónde sale? Porque vieron la luz, pero la voz. Y vieron a Saulo caerse. Y no solo eso, sino que cuando cae, y luego cuando él abrió los ojos, ya no pudo ver. ¿Qué creen que estaba pasando ahí? ¿Por qué ya no pudo ver? Porque le cayó la luz bien fuerte, ¿eh? Porque Dios estaba tratando. Dios lo iba a cambiar a él. Alabado Dios, aleluya. Él tenía que pasar un proceso en su vida. Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué creen que hizo allí Saulo? Ayunó. Fueron 3 días que él tuvo un proceso en su vida, donde Dios le quitó aquellos malos pensamientos que él tenía. Una pregunta les voy a hacer. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar a las personas? Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dios puede cambiar a un borracho? ¿Sí? ¿Dios puede cambiar a un homosexual? ¿A un brujo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Sí, ¿verdad? Sí. Eso puede cambiar a cualquier persona. Pero todo y cuando esta persona le ceda su corazón al Señor. Porque ahí está libre albedrío. Dios no nos trae a la fuerza. Nadie viene a la fuerza. Venimos porque necesitamos del Señor. Señor. Estamos conscientes de la necesidad de nuestra vida. Va a llegar un tiempo que ustedes van a entender esto. Ahorita tan chiquitos. Ahorita vienen porque nosotros los traemos. Si no, en la casa estuvieran allá con la tablet, ¿sí o no? ¿No les da risa?
Pero Gloria a Dios. va a llegar un día en que usted va a decir, oh, mi papá amaba a Dios, mi mamá amaba a Dios, yo también le amo a Dios, yo voy a ir a la iglesia también como él lo hacía, como ella lo hacía, y voy a adorarle a Dios. Y van a descubrir en ustedes que Dios les ha dado a ustedes unos talentos. Unos van a salir cantantes, predicadores, evangelistas. Otra muchacha que les va a gustar la cocina simplemente. Porque se necesitan a esa jovencita que les guste la cocina. ¿Sí? Diaconisas, presidenta de damas. Si Dios tardara, imagínense, ustedes van a hacer. Y es importante que crean en el Señor, que crean en su poder. Saulo tuvo que esperar a que se le manifestara a Dios. Y gracias a Dios que Dios le dio esa oportunidad. Porque hubiera sido otro Dios, capaz lo elimina. Porque Dios lo puede hacer también. Cuando a alguien no le sirve, árbol que no da buen fruto, es cortado. ¿Se acuerdan de un rey que agarró una espada y él solo se mató? ¿Cómo se llamaba ese rey? Oh, como que ya los puse a trabajar. ¿Cómo se llamaba ese rey? Que él solo se mató. Había perdido la guerra, todo. Dios se había alejado de él y agarró su espada y se tiró sobre él. ¿Se acuerdan? El que estaba antes del rey David. Saúl. Saulo, no, Saúl. Ajá. Eso. Pero Saulo no. Saulo, en cambio, Dios le perdonó la vida, pero eso sí, que lo metió en un proceso toda su vida, en el cual todo el daño que él hizo a los cristianos, prácticamente lo pagó. Pero lo pagó, ¿sabe por qué? Porque él aprendió a amar a Dios. Porque cuando se ama a Dios, las personas sufren. En vez de gritar, mejor quedan en silencio. Cuando son objeto de burla, cuando son objeto de malas palabras, a veces hasta en los trabajos, mejor se callan. Porque aman a Dios. Y cuando usted ama a Dios, no dice malas palabras, ¿vean? ¿O dice malas palabras a ustedes? Si alguien dice malas palabras, ahorita reconciliamos aquí. Un reconcilio masivo de niñitas. ¿No? Te la miro con duda. ¿No? No. Los que aman a Dios no dicen malas palabras. No. Ni escuchan música tampoco que no es cristiana. Y si alguien dice es cristiano y escucha música que no es cristiana, no reconciliarse con el Señor y serle sincero a Dios. Ay, que mi hermanita, un hermanito, hermano. Ay, que pone allá una de bien raras, quizás. Mucho cuidado. ¿Sí? No dejen que su corazoncito sea envenenado. Bendito Dios, aleluya. Porque acuérdense del canto que cantamos, ¿verdad? Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar, ¿qué le vamos a decir a Cristo? Sí, ¿verdad? Imagínate que venga el diablo. Si el diablo toca corazón y te dice déjame entrar, ¿qué le van a decir ustedes? ¿No? Eso. No. Dígale, no. El diablo se le dice no. De Saulo a Pablo, ¿por qué? Porque Saulo era aquel hombre malo y Pablo fue aquel cristiano que sabe que hasta lo... ¿Ya le han dado a ustedes con él? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguna vez? Pues a Saulo le tocó. Sí. A Saulo aguantó de esto, miren. Muchos. Por amor al Señor.
En cierta ocasión una serpiente lo mordió. Otras veces lo sacaron a pedrada de los pueblos. Pero porque Pablo aprendió a amar a Dios. Y no solo por esa experiencia, sino por el resto de experiencias que él tuvo. Dice que en cierta ocasión predicó tanto que un muchacho se durmió en la ventana. ¿Y qué cree que pasó con el muchacho? ¡Pam! Se cayó. Se cayó de la ventana y se mató. Se mató. Y vino Pablo y hizo ahí algo y el muchacho revivió. Sí, resucitó. Porque si usted ama a Dios y vive una vida recta delante de Dios, Dios lo va a usar grandemente. Por eso de Saulo a Pablo. ¿Sí entienden? De Saulo a Pablo. Porque Saulo era el hombre malo, pero Pablo fue el hombre que amó a Dios. Así nosotros vivíamos una vida terrible, ¿verdad? Los adultos, alejados de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios tiene un nombre nuevo para nosotros. ¿Sí? En aquel día nos va a llamar con ese nombre, pero si nos mantenemos firmes hasta el final. Así como sucedió de Saulo a Pablo, nosotros también Dios nos tiene un nombre nuevo. Jóvenes, adultos, niños, todos. Así que hasta aquí ha llegado el mensaje. Espero que lo hayan entendido, ¿ok? De Saulo a Pablo. ¿Y cómo fue su conversión? ¿Cómo fue su conversión? Dio una luz, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó con esa luz? Lo dejó ciego y ¿qué más? 3 días, ¿verdad? Estaba gordito ahí, eso es curioso. ¿Y qué más pasó con esa luz? Lo tiró del caballo, ¿qué más? A ver si se acuerdan. ¿Mande? Ah, una voz. ¿Qué le dijo la voz? ¿Qué le dijo la voz? ¿Ya le oyó? Saulo, Saulo, le dijo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién era esa voz? Jesús, ¿verdad? Jesús era esa voz. Se le estaba apareciendo. Así que, me gusta que hayan aprendido. Que Dios los bendiga. Le vamos a dejar a la hermana que está encargada del servicio. Ay, disculpa a Saulito porque me he puesto ropa. Es muy mal.